Hola, buenas tardes. Yo soy Joaquín Carrión del Servicio de Medicina Familiar del Hospital Privado y me toca dar vacunas en el adulto sano y en el inmunocomprometido. Vamos a comenzar por las vacunas del adulto sano y entre ellas nos tocaría hablar de las vacunas que están cubiertas por el calendario nacional. Y esas son las vacunas contra la hepatitis B, contra la triple viral y la doble bacteriana, que es la que cubre eh, la vacunación antitetánica, que sería la indicada en los adultos. La vacuna contra la hepatitis B se incorporó para los adultos a partir del año 2012. Se utiliza el antígeno en superficie de hepatitis B depurado como agente inmunizante y se indica en todos los grupos etarios y de riesgo que no hayan sido vacunados o que tengan que completar el esquema. No es necesario reiniciar el esquema, sino que hay que completarlo y se puede administrar con otras vacunas. El esquema consta de 3 dosis en los meses 0, 1 y 6, con una eficacia cuando se complete el esquema de más del 90%. Cuando se realiza una revacunación, no se recomienda en individuos inmunocompetentes que hayan recibido las 3 dosis y solo se va a revacunar a los individuos que tengan anticuerpos contra el antígeno de superficie menor a 10 miliunidades internacionales por mililitro y sean bebés nacidos de madres hepatitis B positivas, personal de salud, hemodializados y otros inmunodeprimidos. A su vez, tenemos un grupo de no respondedores, que son alrededor del 10% de los pacientes, y en esto es necesario primero repetir el esquema, eh, y si es inmunocomprometido, tener en cuenta que hay que hacerlo con doble dosis, y si luego de repetir el segundo esquema no se lo convierte, seguramente no lo van a hacer, entonces se desestima la vacunación. Ahora bien, vamos a hablar de los estudios serológicos cuando los pedimos antes de la vacunación y luego de la vacunación. Estamos hablando del anticuerpo antígeno superficie. Esto va a depender mucho de la disponibilidad que tengamos. Nosotros particularmente lo tenemos muy a mano y lo podemos pedir, y lo vamos a tener en un tiempo prudente de 3 días. Pero si estamos en un centro periférico, alejado de la ciudad, donde solicitar un estudio serológico sería bastante complicado e implicaría la pérdida de oportunidad de la vacunación, directamente se decide revacunar, ya que no aumenta el riesgo de reacción adversa en pacientes ya inmunizados colocar más vacunas. ¿Cuáles son estos grupos de riesgo? Son las personas de salud, eh, los hemodializados, los politransfundidos, las hepatopatías crónicas, las personas privadas de la libertad y el personal de cárceles, los hombres que tienen sexo con hombres, los heterosexuales con relaciones no monogámicas, los usuarios de drogas endovenosas, los pacientes que conviven con pacientes HIV y SIDA, y los convivientes y parejas de pacientes portadores de hepatitis B. ¿Cuándo vamos a pedir los estudios serológicos post vacunación? De rutina no son necesarios, solo se va a hacer en grupos específicos y luego de 2 meses completado el esquema. Estos son los bebés nacidos de madres con hepatitis B positiva, personal de salud y seguridad de alto riesgo, hemodializados, inmunocomprometidos, contactos sexuales regulares con individuos con hepatitis B y personas mayores o iguales a 65 años. Ahora bien, las reacciones más frecuentes son las locales, que son dolor, eritema e induración, pero también puede producir cefalea, fatiga, irritabilidad, fiebre o anafilaxia, y se contraindica cuando hay anafilaxia en dosis previas o a componente de la vacuna. Ahora vamos a hablar de la vacunación antitetánica, cómo se realiza en nuestro país. Primero se hace durante la infancia 3 dosis de la triple bacteriana celular, eh, que cubre difteria, tétanos y pertusis, más 2 dosis de refuerzo. Luego, en la adolescencia, se hará un último refuerzo a los 11 años, pero con la vacuna triple bacteriana acelular. Y en el adulto se coloca un refuerzo cada 10 años de por vida de la doble viral, que solo son los toxoides de la difteria y el tétanos,
Se coloca a los 10 años de colocada la triple viral, la triple bacteriana celular, perdón. ¿Qué reacciones adversas tiene? Es- Son poco frecuentes, la verdad, y suele ser cefalea, astenia, mialgia, escalofríos, puede haber náuseas, vómitos o síntomas locales en el sitio de aplicación. Se contraindica en anafilaxia y como precaución siempre hay que tener epinefrina a mano por llegado caso de que suceda un episodio de anafilaxia. Síncope que se ha descrito dentro de los 15 minutos posteriores a la administración. En enfermedad aguda hay que aplazar la colocación solo si es moderado o grave. Y se ha descrito un síndrome de Guillain-Barré en el que hay que utilizar con cuidado la vacuna. Si este se ocurrió dentro de las 6 semanas posteriores a la colocación de la vacuna que contenía toxoide tetánico. Otro tópico que tenemos que ver en la profilaxis antitetánica es el manejo de heridas. O sea, básicamente, ¿cuándo indicamos vacuna y cuándo gamma globulina y cuándo las dos? Bien, para determinar esto tenemos que tener en cuenta cuántas dosis de toxoides ha recibido antes el paciente y las características de la herida. Si la herida es pequeña y es una herida limpia, generalmente, si desconocemos la vacunación del paciente o tiene menos de 3 dosis, colocamos vacuna. Y si ya tiene 3 dosis, no se coloca, a menos que la última haya sido hace más de 10 años. Ahora, si tenemos heridas sucias, anfractuosas, extensas, grandes, en sitios, eh, digamos, en sitios cercanos al sistema nervioso central o cercanos a órganos vitales, o cercano, por ejemplo, a catéteres, se decide, por ejemplo, si desconocemos la vacunación o tiene menos de 3 dosis, se coloca la vacuna, el toxoide, y además se coloca la gamma globulina. ¿Cuánto? 250 unidades internacionales intramuscular en un sitio distinto al toxoide. Ahora, si conocemos la vacunación del paciente y sabemos que tiene 3 dosis o más, no administramos, a menos que la última dosis haya sido hace más de 5 años. Y estamos hablando de la vacuna. Bueno, vamos a también hablar un poco de la triple bacteriana acelular que se incorporó en otros grupos, además de la infancia, para disminuir la transmisión en grupos susceptibles. En adolescentes a los 11 años y que además Aptude recomienda que toda la población tenga aunque sea una sola dosis antes de los 19 años. En embarazada en la semana 20 de edad gestacional, en el personal de salud que esté en contacto con menores de un año y en los convivientes con recién nacidos prematuros de menos de 1,5 kg. Además se coloca la vacuna de antigripal en este grupo. Bueno, ahora vamos a hablar de la vacuna triple viral, que es una vacuna a virus vivos atenuados, que es sarampión, rubiola y parotiditis. Se colocan 2 dosis, una al año y otra al ingreso escolar. Y si la vacunación fue incompleta, hay que completar con la dosis que falta. Y en aquellos que nacieron antes de 1965 se los considera ya inmunizados. Puede producir dolor, induración, edemas, adenopatías y, como grave pero muy raras, puede producir convulsiones febriles, ataxia cerebelosa y anafilaxia. ¿En quién se contraindica la vacuna triple viral? En la anafilaxia, en el embarazo y en la inmunodeficiencia grave, excepto los niños con infección por HIV con CD4 mayor a 15% en los que deben recibirla. En quienes tenemos que tener precauciones en la enfermedad aguda, moderada o grave, en que esté en curso, en la púrpura trombocitopénica, en la reciente administración de hemoderivados que puedan contener anticuerpos de estos virus. Y además se puede colocar junto con otras vacunas. La vacuna doble viral se va a indicar a una dosis a mujeres en edad fértil que no hubieran recibido las 2 dosis de la triple o la doble viral antes. O sea, básicamente en esquema incompleto. Ahora bien, ya hablamos de las que cubre el Ministerio de Salud, que son obligatorias para este grupo, y vamos a hablar de un grupito de vacunas que son eh, particulares, importantes. Algunas las cubre en ciertos casos el ministerio, en otros no, pero se pueden aplicar de forma particular.
y son la del HPV, la de la fiebre amarilla, la antirrábica y la antimeningococo. La vacuna contra el HPV se indica en adolescentes a partir del 2006, o sea, todos los nacidos a partir del 2006, con 2 dosis de Gardasil en el calendario, que sería a los 0 y a los 6 meses, en inmunocomprometidos, y la podemos aplicar desde los 12 años hasta los 26 de manera particular. Y en Estados Unidos plantean hasta 45 años en aquellos pacientes con bajo contacto con el virus. Cuando el paciente tiene entre 11 y 13 años, se colocan 2 dosis, a los 0 y a los 6 meses. Cuando tiene entre 14 y 26, 3 dosis, a los 0, a los 2 y a los 6 meses. Y en HIV trasplantados, entre 14 y 26 años, se colocan con el mismo esquema, y este sí lo cubre el calendario. Las reacciones adversas son locales y también puede ser fiebre o cefalea, y está contraindicado en la anafilaxia. Ahora tenemos la Gardasil, que es una vacuna con 4 cepas, que sale cerca de 12.000 pesos, y la Cervarix, que es otra vacuna con 2 cepas, que sale 11.177 pesos cada dosis, ¿no? Vamos a hablar ahora de la vacuna contra la fiebre amarilla. Es una vacuna de virus vivos atenuados, obligatoria a partir de los 9 meses para todos los pacientes que vivan o viajen en áreas de alto riesgo de fiebre amarilla, que son las zonas limítrofes a Brasil y Bolivia. Se coloca una dosis cada 10 años y puede producir síntomas locales y generales, y se contraindica solo en anafilaxia del componente o a dosis previas de la vacuna. Y vamos a hablar también de la vacuna antirrábica. Es una vacuna de virus inactivado que puede ser de 2 tipos. La obtenida a partir de cultivo celular, que son en nuestro país de células de mono verde africano, de células veras, y obtenidas también en fibroblasto de melonopollo. Y las otras es la línea de vacuna obtenida de cultivo en células nerviosas del cerebro de feto de rata. Produce reacciones adversas locales como eritema, induración, dolor, y generales como fiebre, cefalea, malestar, escalofríos, mareos, artromialgias, dolor abdominal y alteraciones gastrointestinales. No tiene contraindicaciones, pero si hay reacción de hipersensibilidad a una vacuna, se debe probar con la otra línea celular. En nuestro país, la que está colocando en el Instituto Antirrábico en este momento es la Verorab, que sale 4.608 pesos, y tenemos que tener en cuenta que se indican como profilaxis preexposición para evitar un accidente potencialmente rábico, posexposición una vez que ya inició el accidente potencialmente rábico, y además en estos casos podemos, dependiendo de las características, indicar o no una gamma globulina antirrábica, que sale cerca de 39.000 pesos. Para la profilaxis preexposición hay que valorar el riesgo de exposición, ¿sí? Que puede ser continuo, frecuente o infrecuente. En estos casos lo cubre, excepto en un grupo de estos. ¿A qué le llamamos personal con riesgo continuo? Es el personal de laboratorio donde trabajan con el virus y el personal de laboratorio donde se fabrican vacunas y gamma globulina. ¿A qué llamamos riesgo frecuente? Personal del laboratorio donde se hace el diagnóstico de rabia, espeleólogos, guardaparques, veterinarios y personal de veterinarios que trabajan en zonas zootecas, y personas que manipulan los murciélagos. Y aquí les llamamos riesgo infrecuente a los veterinarios y personas que controlan animales en zonas donde la rabia es rara, al personal de zoológicos y reservas, a los viajeros a zonas endémicas de rabia o lugares de pocos recursos. En estos casos, el Ministerio no cubre la vacunación. Y esta vacunación se va a hacer con vacunas de la línea celular intramuscular con 2 dosis, solo el día 0 y el día 7. Porque es importante por ahí que haya recibido la profilaxis preexposición, porque luego eso me salva de indicar la gamma globulina y acorta el esquema de tratamiento post-exposición. Para la profilaxis post-exposición, primero siempre hay que lavar la herida con agua y con jabón,
inmediatamente de sucedido el evento y luego de la consulta nosotros también debemos lavarlo, eh, ya que esto disminuye el riesgo de enfermedad porque el agua ejerce digamos, un barrido mecánico y además el jabón desnaturaliza la cápside viral. Posterior, se evalúa cómo es la herida. Si es extensa y se observa cuidadosamente todos los bordes y infractuosidades, y se va a lavar con solución fisiológica. No se cepilla y si es pequeña la limpiamos con agua oxigenada. De requerir sutura se hace con la mínima cantidad de puntos posibles y solo para afrontar los bordes. Y se va a evaluar la necesidad de profilaxis antitetánica en estos casos y además indicamos amoxicilina ácido clavulánico y si fuera alérgico clindamicina con ciprofloxacina. La profilaxis por exposición hay que efectuarla precozmente. Es una urgencia médica, no una emergencia, y aunque no hay un límite de tiempo para que digamos, bueno, hay que hacerlo sí o sí, esto, retrasarla, puede terminar en que el paciente aparezca con síntomas y muerte por una encefalitis rábica, si es que el animal era positivo. Entonces, también hay que tener en cuenta esto e indicarlo. Si no podemos, el paciente no puede pagar la vacuna, habrá que derivarlo al Instituto Antirrábico. Se puede acompañar o no de la colocación de gamma-globulinas antirrábicas y se va a realizar con vacunas de la línea de cultivo celular, con dos esquemas, el esquema Zagreb y el Essen, y dentro de los dos se recomienda Zagreb. ¿Por qué? Porque Zagreb son 4 dosis en 3 visitas y el otro 4 dosis en 4 visitas. El esquema Zagreb se pone la primera y la segunda dosis el día 0, luego una a la semana y luego una a los 21 días. En pediátricos la dosis es la misma y no se reduce y no hay contraindicación de colocar en el embarazo. Y se puede colocar junto con otras vacunas siempre en distintos sitios de aplicación. El esquema de profilaxis post-exposición va a depender de dos variables. Primero, del animal que genera el accidente potencialmente rábico. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a fijarlo si es un animal doméstico, silvestre, si lo tenemos disponible o no, si este animal estaba vacunado o no. Y de acuerdo a la clasificación del accidente puede ser no significativo, leve o grave. No significativo es que hubo contacto con la boca o la saliva del animal con piel intacta. El accidente leve son las lameduras de piel con herida superficial y heridas superficiales poco extensas en cualquier parte del cuerpo. Y un accidente grave son heridas en las regiones que están cerca del sistema nervioso central y a sitios anatómicos con importante inervación. También heridas profundas o múltiples o extensas en cualquier región del cuerpo. Las lameduras de mucosa o de piel donde ya existe una herida grave y otro de los accidentes graves es cualquier tipo de herida producida por mamíferos silvestres. Incluye cualquier contacto con un murciélago, a menos que la persona expuesta pueda descartar una mordedura arañosa o una exposición de mucosas. Ahora, si uno se despierta y encuentra un murciélago en su pieza, se considera como un accidente potencialmente rábico. Y de acuerdo a estas dos cosas, vamos a ver cómo es el esquema de profilaxis. Si tenemos los animales domésticos disponibles y no tienen antecedentes epidemiológicos de riesgo, no se inicia la profilaxis por exposición y se la observa. Si el resultado es positivo, se inicia el esquema y se completa y se coloca además la gamma globulina. Y si es negativo, no se aplica nada. Ahora, si son animales domésticos disponibles con antecedente epidemiológico de riesgo, hay que iniciar la profilaxis hasta el resultado de la observación. Si es positivo, completar y aplicar la gamma-globulina siempre que esté dentro de los 7 días del inicio de la profilaxis. Si es negativo, se suspende la profilaxis por exposición. Si el animal está muerto, se inicia la profilaxis y se espera el resultado. Si es positivo, se aplica la vacuna con la gamma-globulina si está dentro de los 7 días de iniciado el esquema, y si es negativo, se suspende. Si son mamíferos silvestres disponibles para estudios, se inicia la profilaxis
Si es positiva, se completa y se aplica gamma globulina. Y si es negativa, se suspende la profilaxis posexposición. Además, los animales domésticos y mamíferos silvestres no disponibles nos ponen directamente en la situación de aplicar la protección, la profilaxis posexposición, perdón, según el contexto epidemiológico y la vacuna que es la vacuna y la gamma globulina. En cualquier animal positivo para rabia se aplica la profilaxis por exposición, que es con la vacuna y la gamma globulina. ¿Qué quiere decir que según contexto epidemiológico vemos o no debe aplicar la gamma globulina? Y si es una zona donde la rabia no es común, por ahí no tiene razón de ser aplicada, pero si tenemos casos frecuentes de rabia en nuestro medio y debemos de aplicar la vacuna. ¿Cómo hacemos la profilaxis post-exposición en inmunocomprometidos? Buscamos la vacuna de cultivo de líneas celulares, se usa el esquema Zagreb, nunca el esquema DC modificado, se usa la gamma globulina antirrábica a todos, y en estos pacientes la respuesta no siempre va a ser la adecuada y por ello se conviene realizar una titulación de los anticuerpos antirrábicos para conocer la efectividad de la profilaxis post-exposición. ¿Cómo hacemos una revacunación antirrábica? Si es si la profilaxis post-exposición anterior fue completa y con vacuna de cultivo celular y está documentada, se aplican 2 dosis de refuerzo a los días 0 y 3. Y si la profilaxis post-exposición anterior fue incompleta con una vacuna de cultivo celular, que se aplica el esquema completo según corresponda. Ahora, si fue profilaxis post-exposición anterior completa o incompleta con vacuna elaborada en tejido nervioso, se aplica el esquema de post-exposición según corresponda. En inmunocomprometido se debe efectuar una titulación en los 14 y 30 días, y si la revacunación no fue efectiva, hay que revacunar. Y la aplicación de gamma globulina hay que considerar dos posibilidades: que si la profilaxis previa fue hecha con vacunas elaboradas en cultivo celular, no es necesario. Y si la profilaxis fue con vacuna elaborada en tejido nervioso, se decide aplicar solo si hubiera transcurrido más de 10 años de la vacunación previa. Y por último vamos a hablar de la vacuna antimeningocócica. Hay dos vacunas, las polisacáridas conjugadas tetravalentes, que son la Menactra y la Menveo. Menveo cubre calendario nacional, y la vacuna de Neisseria meningitis tipo B, tipo ADN recombinante, que es la 4CMB, que es la marca Vexero. Se indica en niños de hasta 11 años de calendario, 11 años es la última edad para aplicarla, y se puede aplicar a adolescentes y a adultos que no hayan tenido una dosis de los 11 años. Y en personas con riesgo de contraer la enfermedad de Neisseria meningitis. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Las locales, y puede dar cefalea, náuseas y artromialgias, y está contraindicada en reacción alérgica grave o procesos febriles de menos de 24 horas o enfermedad aguda que compromete el estado general. Se debe posponer la vacunación. ¿Cuáles son aquellas personas con mayor riesgo de contraer una enfermedad por meningococo? Los asplénicos anatómicos funcionales, el déficit de componentes terminales de complemento, la enfermedad de Hodgkin y otras neoplasias hematológicas, la inmunodeficiencia primaria o de tipo humoral o combinada, en pacientes con HIV sintomáticos o asintomáticos, niños, adolescentes y adultos en instituciones semicerradas, personal de los fuerzas, tripulación de aviones y navíos, viajeros a las regiones epidémicas o hiperendémicas, personal de laboratorio de microbiología u otras áreas que manipulan las cepas. Ahora bueno, bien, vamos a ver que en nuestro país la mayoría de las cepas son las cepas tipo B, y de hecho la cepa W es la que le sigue, y digamos que el calendario nacional se lo cubre Menveo, no Vexero, que sería el que cubre. Pero por edad vemos que en el grupo de 15 hasta los
50 años predomina la cepa W, según lo que dice esta tabla del 2018. Y de acuerdo a eso vamos a elegir. Si nuestro paciente puede colocarse las dos, mejor. Pero si no, bueno, habrá que elegir y consensuar con el paciente. Tenemos la Membeo que sale casi 10.000 pesos y se coloca una dosis. Y si un paciente de riesgo se coloca dos. Y la Bexero que sale 9.200 pesos aproximadamente y se coloca en dos. Con un intervalo de 0 entre digamos, el mes 0 y el mes 2. Y tiene que haber pasado un mes o más entre cada dosis. Bien, y ahora vamos con los mayores de 65 años y con factores de riesgo. Y vamos a ver cuáles son los grupos con factores de riesgo. Acá están las enfermedades respiratorias, cardíacas, las congénitas adquiridas, los pacientes oncohematológicos trasplantados y otros. Marqué algunos de los más frecuentes que vemos, que son el EPOC, el asma moderada y grave, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria, a veces los reemplazos valvulares, las infecciones por HIV-Sida, la medicación inmunosupresora corticoides, y los pacientes que tienen tumor de órgano sólido en tratamiento, enfermedad hematopoyética hasta los 6 meses, luego de la remisión completa, y los trasplantes de órganos sólidos o precursores hematopoyéticos. También tenemos a los obesos por índice de masa corporal mayor a 40 kilogramos por metro cuadrado, los diabéticos y las personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o que tienen perspectiva de entrar de acá a 6 meses, y además los convivientes de los enfermos oncohematológicos y los convivientes de prematuros menores de 1.500 gramos. Bueno, ¿cuáles son las vacunas obligatorias en este grupo? La antigripal, la antineumocóxica y todas las anteriores. La antitetánica, la antihepatitis B y la triple viral. Si el paciente no tiene las dos dosis de triple viral y nació antes del 65, se toma como que ya está inmunizado. La antigripal está compuesta por antígenos superficie del virus influenza y contiene 3 a 4 cepas. El ministerio provee la de 3 cepas al grupo de riesgo de 0 a mayor o igual a 65 años. Es una dosis anual, excepto en niños que son 2, pero puede ser aplicada de forma particular a partir de los 6 meses. Pero está cubierta por el ministerio en los siguientes grupos: el personal de salud, las embarazadas, las puérperas de no haber recibido durante el embarazo la vacuna antigripal, los niños de 6 meses a 2 años, las personas con 2 a 64 años con factores de riesgo, las personas de 65 años y más grandes, y el personal estratégico. ¿Cuáles son las vacunas que provee el ministerio? Son la Viraflu, que produce una seroprotección a las 2-3 semanas de colocada y que la respuesta del inmunocomprometido suele ser menor. Y después está la Fluxvir, que es una vacuna con excipientes, que se ha visto que tiene mayor respuesta en mayores de 65 años y con comorbilidades. Pero nosotros podemos indicar con receta e indicación de colocación las vacunas de manera particular y si el paciente quiere. ¿Cuáles son estas vacunas? La Influvac Tetra, que es la que habitualmente indicamos nosotros y la que tiene la farmacia en stock, y la Istivac, que sale 2.208 pesos. Bien, se puede administrar con otras vacunas, excepto con las vacunas del COVID-19, ya que no hay evidencia de interacción entre las vacunas del COVID-19 con otras vacunas. Se las separa por un mínimo de un mínimo intervalo de 14 días. ¿Cuáles son las reacciones adversas de la vacuna antigripal? Bueno, son síntomas generales como fiebre, cefalea, artromialgia, escalofrío, fatiga, síntomas locales y eventos graves que podemos hablar en aquellos que tienen alergia al huevo. Rara vez va a ocurrir una anafilaxia, y si tiene antecedente de alergia al huevo y episodio de urticaria, esta se debe administrar por un personal capacitado y familiarizado con reacciones alérgicas. Y hay que esperar 30 minutos una vez colocada. Y si el paciente tiene una reacción moderada o grave, habría que aplicarla en un centro preparado para responder ante una anafilaxia. Y otro caso es el síndrome de Guillain-Barré, que
el riesgo aumenta a un caso por millón de vacunados respecto a los no vacunados. Y la anafilaxia es muy rara, de 1 a 10 millones de dosis aplicadas. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas de la vacuna antigripal? Hipersensibilidad a alguno de los componentes o reacción anafiláctica con alguna dosis previa. Y que tengan antecedentes de Guillain-Barré dentro de las primeras 6 semanas de colocada la vacuna y sin otra causa que lo explique. ¿Y en qué más tenemos que tener precaución de colocarla? En enfermedad aguda grave, con enfermedad febril, y en este caso hay que aplazar la vacunación. Ahora vamos a hablar de la vacuna antineumocóxica, que son dos: la Prevenar 13, que es la vacuna neumocóxica conjugada de 13 serotipos, que sale 5.897 pesos, y la Neumovax 23, que es una polisacárida de 23 serotipos y sale 4.800 pesos. La polisacárida contra el neumococo de 23 serotipos no van a generar inmunidad ni impacto sobre la portación, pero tiene eficacia en prevenir la enfermedad invasiva por neumococo, y la vacuna conjugada contra el neumococo de 13 serotipos genera inmunidad y tiene impacto en la portación. ¿Cuáles son las reacciones adversas de esta vacuna? En síntomas locales y la fiebre, y está contraindicada anafilaxia con dosis previa, precaución en pacientes con enfermedad grave, embarazo y lactancia que valora el riesgo de indicarla, y se puede administrar con otras vacunas, excepto las de COVID. Bueno, y de acuerdo a la población objetivo que tengamos, que son los inmunocomprometidos, que ya hablamos de esto bastante bien, lo que se agregan son los pacientes con anemia falciforme, implante coclear y fístula de líquido cefalorraquídeo. El esquema se hace una dosis de la vacuna conjugada 13, que es la Prevenar 13. Una segunda dosis con intervalo de 8 semanas de la Neumovax 23. Y después se hace un refuerzo de Neumovax 23 a los 5 años de la dosis anterior. Y un segundo refuerzo a los 65 años si este refuerzo previo fue antes de los 60 años. En los pacientes no inmunocomprometidos, que son los cardiopatías crónicas, las enfermedades con el EPOC, la diabetes, el alcohol, los enolistas, la enfermedad hepática crónica y el tabaco. Se hace una dosis primero con Prevener 13, la segunda dosis con Neumovax 23, con un intervalo de un año, y se hace un refuerzo a los 65 años. Siempre respetando el intervalo mínimo de 5 años con la dosis anterior de Neumovax 23. Y, perdón que me salteé, los pacientes con trasplante de célula hematopoyética se da Prevener 13, 3 dosis a los 0, a los 2 y los 4 meses, que se inicia esta vacunación luego de 6 o más meses del trasplante. Al año de finalizado el esquema con Prevener 13, se administra una dosis de Neumovax 23. Si hubiera enfermedad de injerto contra el huésped, se reemplaza la Neumovax 23 por la Prevener 13. Ahora sí, ¿cómo hacemos el esquema de vacunación en personas de mayores de 65 años? Tenemos que tener en cuenta que pueden ser personas que nunca han recibido vacunas contra el neumococo, personas que recibieron previamente la Neumovax 23, o personas que antes de los 65 años, mucho antes, ya recibió la vacuna. Bueno, en los pacientes mayores igual a 65 años que nunca han recibido vacunas, se hace primero una vacunación con la Prevenar 13, se espera un año y se vacuna con la Neumovax 23. En aquellos que ya recibieron previamente la Neumovax 23 a los 65, colocar, espera que un problema técnico. En las personas mayores de 65 años que recibieron previamente la Neumovax 23 a los 65 años, se coloca con un intervalo de 12 meses la Prevenar 13. Ahora, si esta persona mayor de 65 previo a esta edad recibió ya una vacunación por Neumovax 23, se espera un año y se vacuna con la Prevenar 13. Y una vez colocada la Prevenar 13, se espera otro año y se puede colocar la Neumovax 23. Pero
Esta Pneumovax 23 tiene que tener una separación de mínimo 5 años con la dosis recibida previamente. Y bueno, hay otra vacuna que no está incluida en el calendario, que es la vacuna contra el herpes zóster, que es una vacuna de glicoproteínas recombinantes que no está cubierta por el ministerio. Está indicada en pacientes de más de 60 años para reducir el riesgo de desarrollar el herpes zóster y la neuralgia posherpética con un buen porcentaje de eficacia. Si el paciente tuvo un episodio de herpes zóster, hay que tener en cuenta que se va a poder vacunar recientemente al año del episodio. Y no hay estudios que avalen su uso en inmunocomprometidos. El esquema es de 2 dosis y eh, que se puede aplicar simultáneamente con otras vacunas y pueden producir síntomas locales y generales como mialgia, fatiga, cefalea, escalofríos y no se indican anafilaxis. La marca es la Zostavax y esta vacuna sale 18.000 pesos aproximadamente. Y ahora vamos a entrar en los inmunocomprometidos. Los pacientes inmunocomprometidos reciben la vacuna de la que vamos a hablar, que es la vacuna contra el virus de la hepatitis A. Esta vacuna hay que, previo a colocarla en adultos, hay que pedir la inmunoglobulina G antivirus de hepatitis A y de ser positiva no es necesario que vacunemos. En inmunodeprimidos se justifica dosar la IgG post vacunación y revacunar en caso de que sea negativa. El esquema es una única dosis solo si el paciente es seronegativo y se puede aplicar con otras vacunas. Produce síntomas locales y generales como cefalea o malestar. Y tiene contraindicaciones en anafilaxia y precaución en enfermedad febril y en el embarazo. Se indica en niños de 12 meses y además tiene indicación en hombres que tienen sexo con hombres, pacientes con desórdenes de la coagulación, enfermedad hepática crónica, trabajo con el virus de la hepatitis A en laboratorios, personal gastronómico, personal de jardines maternales que asiste a niños menores de un año de vida y viajeros a zonas de alta o mediana endemia. Ahora bien, vamos a hablar de este grupo, de varios subgrupos de pacientes inmunodeprimidos, que son los pacientes oncológicos eh, que pueden recibir vacunas con virus inactivados durante el tratamiento, pero estos van a tener menos, digamos, no van a producir la misma cantidad, la misma potencia inmunológica. Y puede haber una vacunación con virus vivos atenuados, eh, que puede ser posterior al tratamiento, previo al tratamiento. Posterior al tratamiento solamente si tienen remisión completa de la enfermedad y han pasado 3 meses de tratamiento y además el paciente no está haciendo tratamiento con corticoides. Previo al tratamiento, si vamos a vacunar con virus vivos atenuados, si es menos de 2 semanas, va a haber que revacunar luego, posterior al tratamiento. Y si es antes de las 2 semanas, no es necesario revacunar. Así que lo ideal sería programar antes del tratamiento, por lo menos por más de 2 semanas, la colocación de las vacunas. ¿Qué vacuna le vamos a dar a estos pacientes? La doble adultos cada 10 años, la antigripal, la antineumocóxica, la Pneumovax 23, la vacuna contra el hemófilos influenza B, la SALP si no tienen el esquema completo, la vacuna para el hepatitis B, para el hepatitis A, si es seronegativo, y para la varicela. Ahora vamos a hablar de los trasplantados de células hematopoyéticas y los trasplantados de órganos sólidos. Siempre en este grupo hay que evaluar la inmunidad y vacunar 30 días pre-trasplante. De lo contrario, se debe realizar luego de los 6 meses post-trasplante. Si hay un donante vivo relacionado, se debe vacunar a este los 30 días previos al trasplante. ¿Cuáles son las vacunas a recibir? La doble bacteriana cada 10 años, la antigripal 4 o 6 meses post-trasplante, la Pneumovax 23 3 a 6 meses post-trasplante con inmunosupresión mínima y sin episodio de rechazo de graft, la SALC al año del trasplante de célula hematopoyética, la vacuna antihepatitis B 30 días antes del trasplante de órgano sólido y 12 meses post-trasplante de célula hematopoyética.
Una vacuna contra el HPV se le puede aplicar hasta los 26 años y la vacuna contra el virus de la hepatitis A en cero negativo y se hace 30 días pre-trasplante de órganos sólidos. Los pacientes HIV positivos. En esto se hace la vacunación con CD4 mayores a 200 células por metro cúbico. Ahora, si no se cumple esto, se la puede hacer a los 3 o 6 meses post tratamiento con antirretrovirales. ¿Cuáles tienen que recibir? La doble adulto cada 10 años, la antigripal, la antineumocóxica, la antimeningocóxica según el riesgo epidemiológico, la vacuna contra la varicela si es susceptible y tiene CD4 mayor a 200, la vacuna contra la hepatitis B, contra la hepatitis A y contra el HPV hasta los 26 años. Y vamos a hablar también de los pacientes que están en corticoterapia. ¿Cuáles de estos pacientes se consideran inmunosuprimidos? Y son aquellos, según la literatura, que reciben una dosis mayor o igual a 2 miligramos kilogramos días de metilprednisolona o equivalentes por al menos 14 días. Y se pueden administrar vacunas a virus vivos 15 días antes del inicio del tratamiento o 3 meses después de finalizarlo. Las vacunas a recibir son la doble adulto cada 10 años, la antigripal todos los años, la antineumocóxica, la Pneumovax 23, la Salk, si el esquema está incompleto, la vacuna contra la hepatitis B y la hepatitis A, si son seronegativos para estas dos enfermedades. Y por último, los pacientes asplénicos, estos deben recibir las vacunas 2 semanas antes de la esplenectomía si es programada, y si es una esplenectomía de urgencia, se colocan antes del alta del instituto, para no perder la oportunidad de vacunación. Estos pacientes tienen un riesgo de infección aumentado para bacterias capsuladas, por eso deben recibir la doble adulto cada 10 años, la antigripal anual, la antineumocóxica, la Pneumovax 23, la antimeningocóxica, y la vacuna contra el Hemophilus tipo B. Ahora vamos a hablar de otro grupo que son los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. En estos básicamente van a recibir 4 vacunas: la vacuna antigripal, la antineumocóxica y la vacuna contra la hepatitis B y la hepatitis A. Ya hablamos un poco, pero bueno, vamos a repasar quiénes son los que reciben la vacuna antigripal. Los diabéticos, cardiópatas, los EPOC, los enfermos renales crónicos hemodializados, las enfermedades autoinmunes y reumáticas, los retrasos madurativos, los síndromes genéticos, las malformaciones congénitas, la enfermedad neuromuscular con compromiso respiratorio, los tratamientos crónicos con aspirina y los obesos con índice de masa corporal mayor a 40. La vacuna antineumocóxica, que es la Pneumovax 23, la reciben los diabéticos, los cardiópatas, los EPOC, las hepatopatías crónicas, la enfermedad renal crónica hemodializado, las enfermedades autoinmunes y reumáticas y los tabaquistas y alcohólicos. Para estos hay esquemas de colocación y los que reciben las vacunas contra las hepatitis son las hepatopatías crónicas, los enfermos renales crónicos hemodializados y las enfermedades autoinmunes y reumáticas. Bueno, estas son las fuentes donde saqué toda la información. Espero que les haya gustado y les haya servido la clase. Cualquier cosa no se olviden de preguntar. Muchas gracias.